Seguramente si le preguntamos a un polaco qué ocurre en Polonia en época de Halloween, nos digan que ellos no celebran Halloween y que ellos para estas fechas tienen sus propias celebraciones. Sin embargo, es muy común ver que en tiendas, supermercados traen dulces tematizados con esta idea de Halloween y que también niños y jóvenes cada vez más celebran esta celebración norteamericana. Así que, ¿qué podemos esperar si venimos en estas fechas a Polonia? ¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si no sabes muy bien cómo has llegado hasta aquí, te cuento. En mi canal hablo sobre un montón de cosas, entre ellas vivir en el extranjero, cosas curiosas de Polonia, cosas culturales graciosas, divertidas y raras de España, consejos y trucos para aprender idiomas y en fin, un montón de cosas más. Así que si no quieres perderte nada de contenido, te animo a darle like a este vídeo y a suscribirte para no perderte nada. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. En el vídeo de hoy os vengo a hablar de Halloween y es que, como habéis visto en la introducción, en este vídeo voy a hablar de si hay o no hay Halloween en Polonia y qué nos vamos a encontrar si venimos en estas fechas a Polonia. Si te interesa este tema de cómo es Halloween en Polonia, no me enrollo más y empezamos. En la primera parte nos vamos a un cementerio. Estamos ahora mismo en un cementerio que hay en Gdansk y hoy es día 31 de octubre. Lamentablemente este año, por este tema del bicho, van a cerrar todos los cementerios y no va a ser posible ver lo que todos los años acontece en los cementerios polacos, pero me apetece contaros qué celebran los polacos, cómo lo celebran, porque es un evento muy interesante y también muy especial. Para los polacos, los días importantes para estas celebraciones de todos los santos y de todos los difuntos son el día 1 y 2 de noviembre. Estos días los polacos se trasladan a sus ciudades donde nacieron para estar junto a sus familias y visitar los diferentes cementerios donde están enterrados sus familiares. Lo que hacen en estos cementerios básicamente es juntarse toda la familia, hablar y recordar a la persona que falleció y también rezar y llevarle flores y otros detalles conmemorativos. Estamos ante una celebración polaca bastante seria y muy solemne donde ellos honran a sus familiares ya fallecidos. Este lugar, que ahora mismo está muy vacío, se convierte en un lugar muy mágico por la noche, y es que aunque ellos no tienen este Halloween, sí tienen esta celebración que con velas, flores, se crea una atmósfera completamente mágica y que, unido a estos colores tan bonitos del otoño, crea un ambiente único. También hay que decir que este no es un cementerio habitual, ya que este es un cementerio conmemorativo a todas las personas que fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Es completamente un monumento, un homenaje a todas esas personas que, luchando por su país, fallecieron. Quiero enseñar también cómo en los supermercados hay tiendas y dulces dedicados a Halloween para que veamos el contraste, así que vamos a este sitio y volvemos enseguida. Algo curioso que ocurre desde octubre hasta noviembre en todos los supermercados polacos es que empiezan a traer dulces tematizados con esta fiesta de Halloween. Así que es muy común encontrar chocolates, dulces, golosinas, un montón de cosas con calaveras, calabazas y, como digo, todos estos iconos de Halloween. Voy a poner por aquí algunos clips de unos días que fui a Biedronka, que fui también a Lidl y que, como veis, había productos destinados para Halloween. Y es que, como os he comentado antes, los más jóvenes, las generaciones más jóvenes, les encanta celebrar Halloween y les encanta pedir dulces y caramelos casa por casa, así que es casi imprescindible que tengas algo por si acaso algún niño llama a tu puerta ese día.
Como veis, lo que ocurre en Polonia en estas fechas es que actualmente coexisten dos tradiciones diferentes. La mayoritaria, la tradición polaca de venir, honrar a sus familiares ya fallecidos en cementerios, siendo una tradición seria, pero muy interesante y muy especial. Y esto convive con la tradición norteamericana que traen las generaciones más jóvenes y a los que les gusta disfrazarse, pedir golosinas y en fin, seguir todos esos protocolos y todas esas festividades que hacen también los norteamericanos. Sin duda, no es que una tradición sea más fuerte que otra, sino que lo que os vais a encontrar si venís a Polonia son esos dos mundos, esas dos tradiciones tan diferentes pero que coexisten en armonía y que son esta tradición polaca tan bonita, tan solemne de velas, de flores, con la tradición norteamericana de Halloween entre los más jóvenes. Después de grabar esto ocurrió algo muy curioso. Como os he dicho, algunos años, los que llevamos ya aquí en Polonia, a veces los niños han llamado a nuestra puerta para pedir dulces y casi nunca teníamos nada para darles porque no pensábamos que nadie viniera a pedir caramelos. Este año no ha sido una excepción y llamaron a casa 2 veces. Me hubiera encantado grabarlos porque iban tan graciosos, pero solo pude grabar algunos clips donde no quiero que se les vea la cara porque son menores, pero sí quería enseñaros que efectivamente vienen niños a casa y que es común que algunos niños ven a tu puerta pidiéndote golosinas, dulces o chocolates. Os voy a poner en pantalla. Primero vino a nuestra casa un grupo de niños enorme que nos dijeron en polaco "Trick or treat", que no recuerdo cómo es en polaco, pero no pude grabarlo. Y luego más tarde vino un niño solo, el pobre no tenía grupo, vino solo, y al que también le dimos golosinas. Con esto que quiero decir y que quiero demostrar que efectivamente, aunque la tradición mayoritaria es la de celebrar el 1 y 2 de octubre, el Día de Todos los Santos y de todos los difuntos, ir al cementerio, honrar a nuestros familiares ya fallecidos, aunque esto es la norma común y es la celebración que ellos tienen, es cierto, como os he comentado, que los más jóvenes también quieren introducir y que poco a poco va apareciendo esta tradición de Halloween norteamericana, al menos entre los más jóvenes. Sin duda, si vienes a Polonia en estas fechas te vas a encontrar con una celebración seria, solemne, pero que es muy interesante y que os recomiendo un montón si estáis por aquí en Polonia. Por supuesto, no ahora con estos tiempos donde no podemos viajar. Pero para los fanáticos de Halloween tengo una buena noticia, y es que en Polonia, aunque no celebran Halloween, sino que es una festividad quizá más de jóvenes y por imitación de Norteamérica, hay una celebración que seguro os va a encantar y que es algo cercano a Halloween. Hay una festividad que seguro que os encanta y es la festividad, la celebración de Andrzejki. Os voy a hablar de esta festividad en el próximo vídeo, así que si te ha gustado este vídeo te animo enormemente a darle like y a suscribirte si aún no lo habías hecho para no perderte este vídeo de Andrzejki, que es una fiesta polaca, una celebración polaca que habla de predicciones y adivinaciones y que os va a dejar encantados. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete. Por cierto, tengo un vídeo relacionado con esta temática de Halloween que grabé en España y que grabé concretamente en mi vídeo de los pueblos más bonitos de Granada, que os dejo por aquí y que os va a encantar. El pueblo en concreto se llama Soportújar y es un pueblo en Granada conocido por haber tenido brujas. Así que si os gusta el tema, os dejo el enlace del vídeo tanto por aquí como por aquí para que podáis echarle un ojo porque seguro que os encanta. Y sin más, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos muy prontito en otro vídeo. Os mando muchos besos. Cuidaos mucho. ¡Chao!